buenos días. Estamos con el doctor Luis Daniel Vázquez Valencia. Él es doctor en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política por la Flaxo México y tiene estudios en Derecho, Ciencia Política y Sociología Política. Actualmente se desempeña como profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y mantiene colaboración con la Flaxo México. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 1. Sus temas de investigación incluyen la teoría jurídica del derecho internacional de los derechos humanos, estudios sobre democracia, derechos humanos y mercado, y la relación entre corrupción, impunidad y derechos humanos. Muy buenos días, muchas gracias por recibirnos el día de hoy. Claro, un gusto. Bueno, para iniciar, ¿nos podría explicar en términos generales qué son los derechos humanos? Mira, para entenderlo con mucha rapidez habría que recordar lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después del exterminio que hubo, o el genocidio que hubo en buena medida, en principio de las personas judías, ¿no? A manos del régimen nazi, pero no solamente de ellos, sino violaciones y desapariciones, tortura en general de derechos humanos de múltiples distintos grupos, pues se generó algo que se conoció como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración se firma en 1948 y es uno de los principales documentos para entender lo que son justamente los derechos humanos. Ahí lo que se establece es un conjunto de obligaciones a cargo de todos los estados. Todos los estados tienen ciertas obligaciones de respetar, proteger, garantizar y promover justamente los derechos. En esa medida, los derechos humanos se convierten en los límites a cargo del poder político, los límites estatales, ¿no? Las garantías que tenemos, o más bien los derechos que tenemos las personas y que en consecuencia tienen que ser respetados y observados por parte de sus estados. Muy bien. Y bueno, ¿de qué manera se relacionan los derechos humanos con el respeto a la persona? Bueno, porque en términos mucho más pragmáticos, no en términos filosóficos, sino en términos mucho más pragmáticos, los elementos constitutivos de una persona pues provienen precisamente de todos esos derechos que tienen. Es decir, no se puede entender una persona si no le respetan su derecho a la integridad personal, ¿no? Por ejemplo, si la torturan, si la desaparecen, ¿no? Ahí obviamente la persona empieza a ser disminuida de alguna manera. Los derechos humanos constituyen a la persona. Si no le podemos garantizar todos esos elementos a un individuo, independientemente de su raza, de su sexo, de su edad, en fin, de su nacionalidad incluso, ¿no? O de cualquier creencia religiosa, pues entonces esa persona se encuentra disminuida. Muy bien. ¿Qué posición ocupa México con respecto al resto del mundo en materia de derechos humanos? América Latina está, digamos, en el medio, ¿no? Normalmente está en el medio de la tabla. Y dentro de los distintos países que integran América, en particular América continental, porque no se considera casi siempre en esos análisis regionales al Caribe, sino como una región aparte. Entonces, considerando únicamente América continental, México está en el medio, digamos, también está en la media tabla, como en el fútbol pareciera, ¿no? Pero cayendo, ese es el problema. El problema no es que estamos a la mitad de la tabla, sino que los indicadores de derechos humanos han venido empeorando en el caso de México en los últimos años. Entonces, prácticamente eso es lo más grave. Y ya, por ejemplo, dentro de México, ¿cuáles son los derechos más violados, por decirlo? O sea, ¿de qué naturaleza? Bueno, desde hace ya varios años, tanto organismos internacionales de derechos humanos como las propias ONGs locales vienen afirmando que nosotros nos encontramos en una crisis estructural de violaciones a derechos humanos. Cuando hablamos de crisis estructural, a lo que nos referimos, por ejemplo, es que hay entre 150 o 170 mil muertos en el marco de la guerra contra el narcotráfico. Entonces, muchos de ellos no sabemos cuántos son ejecuciones extrajudiciales. Entonces, ahí tienes violaciones muy graves al derecho a la vida. También tienes violaciones muy graves al derecho a la vida y a la integridad personal por los aproximadamente 33,000 desaparecidos que ahora además ya tienen nombre, ¿no? Ya también sabemos quiénes son en particular. Solamente de los nacionales. No tenemos cifras oficiales de los migrantes que están de paso únicamente. Una cifra extraoficial que se dio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia pública, se hablaba de 80,000 migrantes desaparecidos, ¿no? Entonces tenemos un poco más de 30,000 nacionales desaparecidos, alrededor de 80,000 migrantes desaparecidos en esos mismos años, entre el 2007 y el 2017. Y si a eso sumas el hecho de que con las mediciones del Coneval, en México tiene 75 millones de personas que se encuentran en condiciones de pobreza o en condiciones de vulnerabilidad, hay que recordar que el Coneval, cuando mide la pobreza y la vulnerabilidad, lo hace con una lógica multidimensional, a partir de la medición de varios derechos. Entonces, lo que tienes ahí es que a 75 millones de personas se les violan todos los días sus derechos económicos y sociales. Y en ese sentido, ¿cuáles son las instancias
instancias y procedimientos correspondientes a los que debe de acudir una persona cuyos derechos hayan sido violados? Nosotros trabajamos con distintos mecanismos de protección de los derechos humanos. Un primer paso que se puede hacer casi siempre es justo pensar en hacer promoción de los derechos humanos, de cuáles son y cuáles son los mecanismos de violación de esos derechos que se pueden dar, por ejemplo, en las escuelas, en los comités estudiantiles o a través de los propios mecanismos de participación que muchas veces tienen las escuelas, también en algunas organizaciones vecinales, en organizaciones dentro de la propia colonia. Tenemos 32 comisiones, una por cada entidad federativa, las comisiones locales. Ahí se puede acercar cuando se generan violaciones a derechos humanos. Esa puede ser una primera puerta a tocar. Y también tenemos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para el orden federal cuando tenemos violaciones relacionadas con, por ejemplo, el Ejército, la Marina, el Instituto Mexicano de la Salud, en fin, todos los que tienen justamente características federales, ¿no? Que pertenecen a la Federación. Está la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y se puede generar también este proceso jurisdiccional en materia de defensa o de protección de los derechos humanos, que es directamente, el más conocido es el amparo, pero hay muchos otros. El amparo es el que más se usa en México, pero también podríamos pensar en mecanismos especializados de defensa de derechos humanos vía justiciabilidad. Y bueno, ya lo habías comentado antes, pero se tienen ya identificados algunos grupos que son más propensos a sufrir algún tipo de abuso de derechos, pero bueno, ¿nos podrías así puntualmente? Claro, nosotros trabajamos mucho con grupos en situación de vulnerabilidad y esto es muy importante. Incluso desde la palabra, ¿no? Pareciera muy largo decir situación de vulnerabilidad, pero tiene un objetivo en particular. Y es decir que los grupos no son vulnerables por sí mismos, sino que son vulnerables por el contexto en el que se encuentran. Y eso es lo más importante para nosotros. Identificar cuál es ese contexto, cómo ese contexto genera mecanismos de opresión y cómo tenemos que modificar ese contexto, ¿no? Entonces, pensados así como grupos en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, ¿no? Tenemos a las mujeres. Las mujeres son uno de los grupos que se encuentran con mayores violaciones a derechos humanos, que tienen el derecho a la vida libre de violencia, y pese a eso todavía tenemos graves problemas, primero de feminicidio, que es la más grave de las violaciones a derechos humanos, pero después también de violencia, que no necesariamente va a terminar con un feminicidio. Un montón de grupos, no me voy a detener en cada uno de ellos porque sería muy largo, pero vale la pena mencionarlos, como por ejemplo los niños y niñas que también tienen necesidades específicas, los adultos mayores, las personas que viven con VIH. Este es largo y es complicado. La comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, transvesti, intersexia, sexual, y hay que mencionarlos a todos porque cada uno tiene necesidades distintas, ¿no? Y hay que nombrarlos y hay que visibilizarlos. En fin, hay un montón de grupos que pues van a tener necesidades o derechos específicos que tienen que ser atendidos. Y digamos esto obviamente ha sido un proceso muy largo de primero identificar cuáles son las áreas de oportunidad, pero digamos que desde el momento en que fueron identificadas hasta ahora, con este trabajo que se ha hecho de procuración de la defensa de los derechos humanos, ¿cuál sería la visión positiva? O sea, ¿qué sí se ha logrado? Ok, no es fácil, esa pregunta no es fácil porque en este momento estamos muy pesimistas, entonces encontrar la mirada positiva es difícil. Pero a ver, yo creo que si lo tomas en términos muy generales, tendríamos dos tipos de demandas sociales. Los derechos humanos al final son demandas sociales de grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, de personas a las que se les violaron sus derechos en el pasado y en el presente, ¿no? En el pasado, como decía, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente a las personas judías, en el presente a todos estos grupos que yo mencionaba, y esas demandas sociales son los que se convierten en los elementos constitutivos de los derechos, ¿no? Entonces, bajo esa lógica tenemos dos tipos de demandas sociales en términos muy generales: demandas de reconocimiento con características más identitarias y demandas de redistribución económica, ¿no? Entonces, ahí puedes mirar, por ejemplo, los derechos económicos y sociales o los derechos de las comunidades indígenas, derechos como a tener un empleo formal y un salario además digno, y puedes ver también los derechos, por ejemplo, sexuales y reproductivos de las mujeres, cuando nosotros estamos viendo los de identidad, los derechos sexuales y reproductivos también de la comunidad lésbico-gay, lo voy a decir ahora nada más con esos dos grupos para que sea más rápido, ¿no? O incluso su derecho a formar una familia, ¿no? El derecho a adoptar, que son elementos identitarios. Pero sí tenemos que cerrar con un mensaje, ¿no? Si tuviera, para dar un consejo a los jóvenes universitarios para salvaguardar sus propios derechos, ¿qué sería? O sea, ¿qué les dirías para que ellos primero defiendan sus propios derechos, para que los identifiquen primero, los puedan defender y después nos vamos con terceros, ¿no? Claro, este es importante. Y yo creo que lo primero que les comentaría es, lo primero que tienes que hacer es ser solidario con la víctima.
¿no? Tome en cuenta que lo que le está pasando a alguna persona que fue desaparecida te puede pasar a ti, te puede pasar con tu hermano, le puede pasar con tu mejor amigo. Aquella persona que se encuentra en carestía total también te puede pasar a ti, le puede pasar a alguien cercano, puede ser tú, ¿no? Entonces hay que solidarizarse con la víctima, eso es lo primero y lo más importante, ser solidario con la víctima. Porque una vez que el estudiante universitario, el estudiante preparatoriano se solidariza con la víctima, probablemente todavía no cambia el mundo, pero ya cambió lo más importante, ya cambió él, ¿no? Ya cambiaste tú. Y eso es lo más relevante para poder hacer ese trabajo, ¿no? Que cambie primero él. Ya después viene todo el proceso organizativo. Eso toma tiempo. Hay que tomarlo con calma y hay que tomarlo con persistencia. No es una carrera de 100 metros. Es como un Ironman. Entonces hay que ir con calma. Pero bueno, si quisiéramos apoyar en este momento, digo, una vez que ya pasemos por este proceso de generar empatía, ¿no? Para quienes han sufrido alguna violación a sus derechos y quisiéramos ser partícipes en la defensa, ¿cómo lo podríamos hacer? Ok, se me ocurren dos vías. La primera vía es actuar en lo local. Y en el actuar en lo local muchas veces dentro de tu propio colegio, dentro de las organizaciones vecinales del lugar en donde cada uno de nosotros vive, tenemos mecanismos de participación. Hay que usar esos mecanismos de participación. Se puede hacer una asociación estudiantil, se puede hacer una asociación civil, se puede hablar con los compañeros que estén interesados con la protección en derechos humanos, en ese sentido invitar gentes a la escuela, ¿no? Hacer algún proceso de promoción a través de conferencias, a través de mesas redondas, a través incluso de asambleas estudiantiles. Entonces el primer trabajo que yo propondría sería directamente en los espacios más locales, ya sea el espacio de la escuela o también el espacio vecinal. La segunda puerta de entrada que me parece relevante que pueden empezar a utilizar ya cuando están convencidos de que quieren ser defensores de derechos humanos, ¿no? De que ya eso ha cambiado y ha motivado su vida, hay que tocar las puertas de las ONGs de derechos humanos. Hay muchas ONGs especializadas por derechos dependiendo del derecho que a nosotros nos interese, ¿no? Entonces hay ONGs que se dedican directamente a la integridad personal, ¿no? Que miran justamente los problemas de desaparición, de ejecución extrajudicial, de política de seguridad, pero también hay ONGs especializadas en derecho a la vivienda, en derecho a la salud, en derecho de acceso a la justicia, derechos de los niños, derechos de los adultos mayores. Entonces yo les preguntaría cuál es el que a ti te interesa, buscar la ONG especializada correspondiente, tocar la puerta y ofrecerse como voluntario. Siempre hay un montón de trabajo que hacer, y siempre ellos seguramente tendrán algo que aportar en ese montón de trabajo. Sí, digo, la verdad es que hemos visto que las características de esta generación es que tienen una mayor empatía con problemas sociales, económicos e incluso mayormente con la parte ambiental, que es algo que tenemos identificado incluso en la universidad. Entonces, yo creo que tenemos que poner a la persona primero. Entonces, me parece que es un muy buen consejo y te agradezco mucho este espacio, este momento, y pues esperamos verte pronto en la universidad. Buenísimo, muchísimas gracias.